Momentos imposibles en los penaltis. Veremos una recopilación de los tiros desde el punto penal más locos e impresionantes que han dejado boquiabierto a más de un aficionado y que seguramente no querrás perderte. Así que sin nada más que decir, empecemos con el video. Y empezamos con este partido en el que Erling Haaland, el delantero del Manchester City, se enfrentó a Onana. El portero del Manchester United se ubicó a un lado del arco y le mostró el lado que estaba despejado con un tono de burla noruego. Pero el delantero no hizo caso y anotó el gol rematando hacia el lado en el que estaba parado el guardameta. Cristiano Ronaldo es sin dudas un excelente cobrador de penaltis, pero en esta ocasión el portugués fue víctima de esta atajada de Oblak, lo que desató el llanto de CR7. Sin embargo, tras el empate en el tiempo regular, el portugués tuvo su revancha y marcó el primer gol de la tanda de penaltis, y Cristiano no dudó en pedir disculpas a su afición luego de lo sucedido. Ahora nos vamos a la Premier League, donde Phil Foden cae derribado en el área y el árbitro pita penal. Erling Haaland cede el balón a Gundogan para que complete el triplete, ya que llevaba 2 goles en el encuentro, pero el alemán estrelló la pelota en el palo, lo que desató la furia de Pep Guardiola, quien le señala minutos antes a Haaland que Gundogan no era el cobrador de penales. En el Mundial de Qatar 2022, Messi recibió esta falta en el área del portero polaco, quien apostó 100 euros al argentino a que el árbitro no daba el penal y terminó perdiendo la apuesta, pues el árbitro marcó la pena máxima tras la revisión en el VAR. Pero no todo fue felicidad para Leo, ya que acabó fallando el penal debido a la gran intervención de Wojciech Szczesny. En el 2019, Bernardo Silva le convirtió a Kepa desde los 12 pasos con una perfecta ejecución al centro del arco. En el 2024 nuevamente venía Bernardo con la oportunidad de marcar el penal, pero ya Andriy Lunin había recibido indicaciones de Kepa de quedarse en el medio cuando ejecutara el portugués, y cuando el centrocampista ejecutó su penal, efectivamente lo hizo al centro del arco y el balón terminó directo en las manos del guardameta del Real Madrid. Este arquero le da indicaciones a su jugador de que se aleje un poco más y le pasa el balón, pero este desconcertado defensa agarró la pelota con las manos, un error garrafal que obviamente se convertiría en penal. Por suerte su arquero se puso la capa de héroe y terminó atajando el penal para salvar a su equipo del error de su compañero. André Onana desafiaba a Gabriel Magalhães a que lanzara su tiro a su izquierda, dejándole el espacio libre para que marcara. El brasileño ejecutó el penal justo por donde le indicaba el arquero del Manchester United. Sin embargo, el camerunés se lanzó al lado contrario, quedando sin chances de poder atajar el penal del defensor del Arsenal. Nos vamos ahora a esta tanda de penales entre el Manchester City y el Real Madrid, donde Rudiger, quien anteriormente había mencionado que su mejor amigo en el fútbol era Mateo Kovacic, le señaló a su guardameta hacia dónde iría el tiro del croata, logrando así que Lunin se convirtiera en el héroe de la noche tras atajar el penal al jugador Citizen. Este jugador se dispuso a patear el penal, pero hizo algo nunca antes visto. Se quedó parado con el pie arriba por 9 segundos hasta que finalmente decidió cobrar la pena máxima. Por suerte para él, su técnica funcionó y terminó marcando el gol para su equipo. Nos vamos a la gran final del Mundial Qatar 2022, donde el Dibu enviaría el balón lejos del punto penal con la finalidad de desconcertar a Tchouaméni, y vaya que lo logró el arquero argentino, ya que el jugador francés terminó enviando su disparo a un lado de la portería. En este partido, Erling Haaland, en ese momento en el Borussia Dortmund, cobró este penal, pero el arquero Bono adivinó y atajó el disparo, además de un segundo remate a partir de un rebote. El arquero gritó a Haaland para provocarlo, sin imaginar que el árbitro repetiría el penal porque se adelantó, y a pesar de intentar desconcertar al noruego, este logró marcar el penal y no dudó en ir a reprochárselo en su cara. En este penalti en contra del PSG, Mbappé le señaló a su arquero la dirección a la que iba a ir el tiro, y sorpresivamente el francés acertó su predicción y el guardameta no tuvo problemas para detener el disparo. El Atlético de Madrid necesitaba marcar este gol para avanzar a la siguiente ronda, pero el arquero atajó el penal, luego un cabezazo terminaría en el travesaño y por último este remate pegaría en el pie de un compañero, lo que desató por completo la tristeza en todo el estadio. Krul es un arquero que siempre va preparado. Fíjense cómo lleva anotadas en su botella de agua la dirección donde patean sus rivales. Aquí viene el primer pateador y Krul acierta y ataja el penal. Luego toma agua para aprovechar y ver dónde pateará el próximo cobrador, logrando así adivinar y detener este disparo para darle la victoria a su equipo en este partido. Neymar Jr. tenía mucho espacio al lado derecho, ya que el arquero se posicionó cerca del palo izquierdo para distraerlo. Sin embargo, el brasileño no le alcanzó tanto espacio y al parecer el truco del guardameta funcionó, pues el brasileño terminó enviando la pelota a un lado de la portería. Ya todo estaba listo para cobrar este penalti cuando el arquero salió de su portería para patear el balón lejos del arco, ganándose así la cartulina amarilla, pero fue suficiente para desconcertar al pateador, quien ejecutó un buen disparo. Sin embargo, el guardameta atajó el balón de gran manera. Jan Sommer se convirtió en el héroe de Suiza en este penal, engañando al cobrador italiano con este movimiento de pie, amagando hacia su derecha y lanzándose a su izquierda para finalmente quedarse con el balón. Harry Kane se preparaba para cobrar este penal contra el Real Madrid cuando Bellingham trató de desconcertarlo con la frase "patea como lo hiciste ante Francia", recordándole el penal errado en el Mundial de Qatar 2022, pero de ninguna manera logró desconcertar al inglés, quien ejecutó perfectamente el penal
Aunque Bellingham adivinó y le señaló a Lunin hacia dónde iría el disparo, el guardameta del Real Madrid no pudo hacer nada para evitar el gol. Harry Maguire se dirigía a patear este importante penal ante Italia y los aficionados estaban muy preocupados con las manos en la cabeza, pero el jugador del Manchester United no decepcionó y cobró a la perfección su penal, directo al ángulo y rompiendo incluso la cámara que ahí se encontraba. Cristiano Ronaldo enfrentaba al PSG y en este penal terminó marcando un golazo. Sin embargo, lo que realmente sorprendió es que antes de patear el balón rebota como posicionándose en el lugar correcto para que el portugués lo pateara, algo que posiblemente ayudó a que pudiera convertir el gol. Ahora fíjense cómo Hall cobra este penal en una práctica del Zenit de San Petersburgo. El delantero engaña al arquero con su zapato y cuando el portero estaba vencido patea el balón hacia el lado desolado de la portería. Sin duda un momento divertido que nos regaló el delantero brasileño. En este partido de Champions, Mbappé es derribado en el área por lo que el árbitro pita penal. El francés apunta hacia Messi y le permite que cobre la pena máxima y el argentino sí que supo aprovechar el regalo del francés, ejecutando el penal a lo Panenka y para terminar convirtiendo un hermoso golazo. Nos vamos a la Premier League donde el Dibu le dice a Cristiano Ronaldo que tome la pelota para que patee el penal y al parecer esto hizo dudar a Bruno Fernández, quien fue el encargado de cobrar la pena máxima, pues terminó enviando el balón a lo más alto de las gradas, algo que el portero argentino disfrutó bastante y celebró con un baile burlón hacia los aficionados del Manchester United. Continuamos con este partido de la MLS donde Drogba fue a sabotear el cobro de este penal, causando la molestia del jugador del Red Bull. El árbitro puso orden en la cancha, sin embargo Didier logró desconcertar al pateador, quien finalmente falló el penal. En este partido se pitó un penal en el último minuto, el gol que necesitaba el West Ham para empatar el partido. Noble entra de cambio para cobrar el penalti, pero David De Gea le arruinó la fiesta y terminó deteniendo su remate con esta gran atajada. Este jugador se preparó para cobrar un penal de una manera muy poco convencional. De espaldas al balón corrió y luego se regresó para finalmente patear, pero el arquero le atajó el balón. Sin embargo, al intentar rebotar un rebote, nuevamente le cometen penal, pero en el momento de la ejecución, de nuevo el arquero se convirtió en el héroe de su equipo con esta tajada. Neymar Jr. se preparaba para cobrar este penal. Cuando el arquero muy tranquilo le señalaba con su mano derecha hacia dónde iba a patear, lo hizo en reiteradas ocasiones. Sin embargo, Neymar pateó exactamente a ese lugar y el arquero se quedó parado en el centro de la portería. Luego, en un segundo penal, Neymar le preguntó al guardameta hacia dónde quería que se lo tirara, y aunque el portero no dijo nada y volvió a usar sus trucos, esta vez el brasileño ejecutaría una jugada preparada para que su compañero Icardi terminara marcando el gol. Karim Benzema es uno de los mejores cobradores de penales del mundo. El 9 del Real Madrid anotó este golazo a lo Panenka contra el Manchester City, en una excelente definición del francés, demostrando por qué se ganó el Balón de Oro. Ahora tenemos este tiro penal en el que el pateador definió a lo Panenka, pero con un disparo muy raso. Quizás el arquero pudo haber hecho más, pero no hay que dejar de reconocer la gran definición de este futbolista. Kepa entró como sustituto en los últimos minutos del partido para encargarse de la tanda de penaltis, pero el arquero de Chelsea no tuvo su mejor noche y terminó encajando goles como este por parte de Virgil van Dijk. A pesar de tener poco espacio, el holandés le rompió el arco al guardameta. Además tuvo en sus pies el tanto de la victoria, pero el español mandó la pelota a las gradas, dándole el triunfo a Liverpool en aquel partido. Luego de que se marcó, estos tres jugadores del Chelsea se peleaban por cobrar este penal, pero finalmente fue Palmer el encargado de cobrarlo. Aunque Nicolas Jackson no quedó muy contento, el inglés pateó con éxito, anotando el gol para su equipo, pero al parecer al senegalés no le dio mucha alegría. Krul entró como sustituto para la tanda de penaltis de este partido, y de camino al arco le dice a un rival que lo conoce, y sí que lo conocía, porque adivinó y atajó la ejecución del futbolista, como también lo hizo en este siguiente penal, dándole así la victoria a los holandeses. Ashad Ali se preparaba para cobrar este penal, pero en la carrera se tropieza y cae. Sin embargo, al parecer todo era parte de una distracción, pues rápidamente se levanta y patea, logrando así anotar el gol para su equipo. Lautaro Martínez se dirigía a cobrar este penalti para el Chelsea, pero se le hacía imposible agarrar el balón, quizás por los nervios, y a la hora de cobrar, terminó enviando el balón por encima del travesaño, pero fíjense en cómo el balón se levanta levemente unos segundos antes de patear, teniendo sin dudas un poco de mala suerte el argentino en este partido. Ahora fíjense en esta tanda de penaltis, cómo el jugador 18 del equipo verde predice el movimiento del cobrador rival, algo que quizás le fue de ayuda a su guardameta para atajar el penal. Mohamed Salah, el delantero del Liverpool, cobraría este penal, pero con poco éxito, ya que el arquero atajó el remate. Sin embargo, el balón quedó servido para que el egipcio anotara en una segunda oportunidad, pero desafortunadamente su remate se fue al travesaño, perdiendo la oportunidad de marcar en dos ocasiones la figura del equipo inglés. Nos vamos a esta tanda de penaltis en la final de la Champions del 2016 entre Real Madrid y el Atlético de Madrid, donde Lucas Vázquez ejecutó su penal con éxito y con mucha personalidad. Ya en el 2024 nuevamente Lucas tuvo la oportunidad de marcar desde los 12 pasos, y esta vez nuevamente se le vio con mucha seguridad jugando con el balón antes de su ejecución, para finalmente terminar marcando un gol muy importante en este difícil partido contra el Manchester City. Ahora es el turno de Gianluigi Buffon ante nada más y nada menos que Zinedine Zidane. En esta ocasión la gloria fue para el francés
es quien definió a Lopanenka, pegando la pelota en el palo, pero entrando finalmente en la portería. Luego de la ejecución de este futbolista, el balón pegó en el poste para posteriormente impactar en la espalda del portero, quedando el rebote servido de nuevo al delantero, quien remató, pero el guardameta tapó el remate con los pies, impactando nuevamente el balón en otro rival luego de la tajada, pero los grandes reflejos de este portero le permitieron hacer una tercera intervención para así evitar el gol del equipo rival. Yacine Bounou le dijo a Busquets que le atajaría el balón, y este respondió con una sonrisa, pero el arquero acertó en su predicción y tapó el disparo del centrocampista español, quien lamentaría su disparo al igual que su entrenador. Azpilicueta tomó el balón en este penal a favor del Chelsea, y los jugadores rivales intentaron intimidarlo y desconcentrarlo para que fallara. Sin embargo, a la hora de cobrar, Azpilicueta le entrega el balón a Kai Havertz, que sería el verdadero ejecutor, y este terminó anotando el gol sin problemas, aunque hay que destacar el apoyo de su compañero para quitarle presión. En este partido de la FA Cup, Bradley Collins provocó e intentó distraer a Bruno Fernández diciéndole que fallaría su penal, pero el portugués no hizo caso y terminó convirtiendo el gol, sin olvidarse del guardameta luego de marcar, a quien le dijo que fuera más humilde. Ricardo, el arquero de Portugal, decidió ir a este penalti sin guantes, lo que molestó mucho a su técnico, pero el guardameta demostró que no los necesitaba, deteniendo este penal con ambas manos, y esto no terminó aquí, sino que luego de eso terminaría cobrando y marcando el penal que le daría la victoria a Portugal en aquel partido. Ahora es el turno del venezolano Joseph Martínez y su peculiar forma de cobrar los penaltis, con un salto extraño a menos de 1 metro del balón y disparando al caer, engañando totalmente al portero para terminar convirtiendo el gol. Si este contenido te gustó, te invito a que veas este otro video, donde encontrarás momentos imposibles en el fútbol. Sin nada más que agregar, nos vemos a la próxima.